Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre las culturas que sanan la psicología organizacional al servicio de la productividad y el bienestar de los colaboradores. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente de la jornada de hoy es Mari Luisette Virbisecas Legoff. Ella es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en gestión del talento humano del London School of Economics and Political Science. Es especialista en gestión humana de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y especialista en integración, bien digo, de las tecnologías de la información de la Universidad Politécnica de Valencia. Es un tremendo honor contar con ella y que sea parte, ¿cierto?, de nuestras filas aquí en ADIPA. Hecha la bienvenida y la presentación, estimada, es toda suya la sesión. Bueno, Rodrigo, te agradezco por esa presentación. Y bueno, entonces vamos a comenzar formalmente con este tema tan maravilloso que Adipa me ha solicitado que profundice el día de hoy. Entonces voy a compartirles mi presentación. Ya me estarán confirmando. Rodrigo, por favor, ¿me confirma? Sí, correcto. Perfecto, súper. Súper. Bueno, entonces, esta temática que pues creo que para todos, incluyéndome como psicólogo organizacional, es una temática que atañe y me gustó mucho ver en la presentación a todos los que hoy pues nos están y me están escuchando desde diferentes partes de mi Colombia querida, desde México, desde Venezuela. Efectivamente, creo que es un reto y un objetivo actual que está, no porque esté de moda, sino porque particularmente, y lo dicen todos los académicos, lo dice la evidencia y lo dice la praxis organizacional, es que evidentemente la pandemia marcó, digamos, una antesala y pudiéramos decir que aceleró de una u otra forma muchas cosas, buenas, malas, positivas, negativas, y efectivamente exacerbó de una u otra forma la relevancia que trae eh, estar insertos en ese día a día que nos conforma en nuestra área laboral dentro de una cultura que sean culturas sanas, culturas propiciadoras de seguridad psicológica. Entonces, efectivamente, hoy vengo a compartirles un tema que pues para mí es apasionante, un tema que llevo muchos años hilvanando desde muchos ejes transversales de aprendizaje y efectivamente hoy les vengo, digamos, a resumir, porque para mí siempre es todo un reto cuando me dicen espacios de una hora, digo, propiciar en una hora o envolver mejor tanto conocimiento teórico práctico en una hora siempre será retador, pero les aseguro que voy a hacer y dar lo mejor de mí para darles, digamos, una síntesis bastante profunda de cómo podemos poner la psicología organizacional al servicio de dos variables o constructos que siempre nos están exigiendo, que es efectivamente la productividad a nivel organizacional y de la mano, eh, como hermanitas gemelas, digo yo, el bienestar de los colaboradores, porque viene a ser una dupla interesante sobre la cual voy a hacer hincapié durante todo el seminario. Entonces, tenemos de ejes transversales importantes una ligera introducción a la temática y aristas indispensables para cómo la psicología organizacional la vamos a poner al servicio de esa cultura que sana. Hablaremos de data importante a nivel de salud mental, políticas de work-life balance, el líder autoconsciente, variables demográficas que deben ser interpuestas en toda intervención organizacional y aprendizajes y retos de la temática. Entonces, creo que para todos, además todos, no solamente desde nuestras profesiones, sino también digo como usuarios de las tecnologías de comunicación, sabemos que el trabajo remoto, híbrido, virtual, el tema de la cultura de la inmediatez, donde todo se nos requiere para allá,
la normalización que de una u otra forma fuimos haciendo todos, porque digo, estamos involucrados todos, ustedes y yo incluidos, no solamente todos los consultantes que atendemos, todas las organizaciones a las cuales estamos brindando nuestro conocimiento, se ha ido normalizando el tema de la hiperconexión. Y adicional, ahora vienen también dos retos enormes donde la automatización y la IA entonces nos construyen un arquetipo de una realidad corporativa, digamos, bastante distinta, incluso distinta a lo que era el territorio organizacional previo a pandemia. Entonces, es muy importante siempre, antes de cualquier intervención organizacional, tener en cuenta esas variables, yo las llamo variables exógenas de contexto, ¿no? En este caso, yo, digamos, para el tema de políticas, work-life balance, estoy además haciendo, digamos, énfasis en estas que traigo a cotación. Eh, Quiero aquí arrancar con un tema que, digamos, asumo que dentro de todos los participantes, independiente incluso si están haciendo todavía estudios de psicología y no han finiquitado, incluso ya los ya graduados o los que son, como decíamos por allí, que contaba un profesional que no era psicólogo de profesión, pero igual está entrando a la psicología. Eh, ¿Consideran ustedes desde su conocimiento y o experiencia que el burnout es un fracaso de la resiliencia personal o un diseño previsible de ciertos entornos laborales? Quiero allí que en ese chat me coloquen si consideran que el burnout es un fracaso de la resiliencia personal, que colocan uno, y los que asumen que el burnout es un fracaso del diseño previsible de ciertos entornos laborales, me coloquen dos en ese chat. Quiero poder observar, no sé si Rodrigo me ayudes con esas respuestas que algunos den frente a esta pregunta. Es una pregunta de reflexión, es porque es una temática que evidentemente vamos a abordar también dentro de todo el seminario, teniendo en cuenta que hablamos de una cultura que sana, que sería una cultura que es antítesis precisamente al concepto de burnout. No sé si ya tengamos algunas respuestas. Claro, claro, claro. Sí, el dos va, El 2 va ganando. eh, sí. Bueno, fenomenal. ¿Hay algún uno? José dice, es una combinación. Bueno, válido, José, también. Bueno, perfecto. Gracias, Rodrigo. Efectivamente, bueno, están muy, muy aplicados todos mis participantes. Es muy importante, de hecho, esto es un paradigma que hay, digamos, que empezar a interiorizar y efectivamente, para quien dicen dos, digamos, la respuesta es mayoritariamente dos. El burnout, ¿por qué el burnout como síndrome se debe entender más como un resultado de un diseño, de un entorno laboral disfuncional, más no como un resultado de un fracaso de resiliencia personal? Entonces, evidentemente, sí es muy importante considerar el marco conceptual. Definitivamente sí, la Organización Mundial de la Salud incluso nos lo volvió a reiterar y lo mantiene establecido desde el año 2019. Se manifiesta y se maneja como un fenómeno ocupacional, ojo, y ahí ya empezamos también como psicólogos a entrar en una integración interesante, no como una condición médica. Luego, efectivamente, cada vez que hablamos de estratégicamente dimensionar o manejar el burnout en empresas, la solución va mucho más allá de solamente gestionar, si es necesario, el tema de, por ejemplo, de entrenar resiliencia, capacidad de resiliencia personal o estrategias para efectivamente poder confrontar más adecuadamente ciertos niveles de estrés. eh, la solución sí radica más hacia el sistema. Entonces, efectivamente, estamos cambiando de un paradigma interesante en donde hace algunos años el burnout se manejaba como una estrategia individualizada a nivel organizacional y pasamos a un manejo sistémico, porque efectivamente ahí es cuando entramos a hablar de la importancia de todos los factores desequilibrantes que culturas disfuncionales opuestas a culturas que sanan pueden generar o impactar en la salud. Les traigo, intenté ser lo más sintética posible, ustedes se imaginarán que hay
cantidad de estudios a hoy, eh, pero sí quise enunciar particularmente estas 4 ejes o variables que son además, de mucho estudio, de mucha profundidad y que están siendo cada vez más en los estudios muy rateadas, sobre todo en investigaciones cuantitativas, respecto a factores desequilibrantes de culturas que son antítesis a culturas que sanan. Entonces tenemos, aún con toda la legislación en muchos países, sabemos que en Centroamérica y Suramérica vamos, diría yo, siempre un poco atrás con el tema de legislación en intensidad horaria laboral, ¿no? Incluso, bueno, tenemos incluso también en Suramérica y Centroamérica diferencias entre países, pero mayoritariamente si vemos incluso en la página oficial de la OMS por calidad de vida, seguimos siendo, ¿sí? Los países latinoamericanos y centroamericanos, países que efectivamente tendemos y todavía estamos guardando, digamos, ese sesgo de manejar jornadas muy extensas de trabajo. Efectivamente, afectación directa en salud mental, sí, ya hay cantidad de estudios que no lo están puntuando a nivel nuevamente no solo, digamos, de estrés, ansiedad o fatiga crónica, incluso a nivel de alteración de ciclos de sueño, obviamente con presentando insomnio, despertares. Ahora, la cultura de la disponibilidad es una variable que, si la miramos incluso, pues hace 20 años no existía. Es, digamos que más viene en connotación y en línea completa con todo el tema de las tecnologías de información. Efectivamente, para los amantes de la investigación, si quieren buscar siempre, digamos, estudios académicos, siempre lo que se busca, todos los artículos refieren como esa cultura de disponibilidad 24/7, como la de always on, ¿no? Que efectivamente es con el trabajo remoto, aceleró un tema de que de repente normalizamos en las empresas, definitivamente como irrumpir lo que yo llamo en esos límites entre el trabajo y la vida personal, ¿no? Efectivamente, estar 24/7, en Colombia hay una expresión que llamamos, es estar uno siempre listos como un bombero, no sé si así sea de pronto en México o en Chile o en Venezuela, ¿no? Efectivamente, indiferente de los trabajos o profesiones o roles, aquí casi que esta cultura de la disponibilidad nos está o nos mantiene como en una situación muy limítrofe en que precisamente genera mucha ansiedad no saber nunca o poder determinar en dónde hay un límite, porque precisamente esa cultura de disponibilidad borró el límite, ¿no? Entonces, efectivamente, entra el efecto. Nuevamente hay burnout, niveles elevados de cortisol, también incluso afectaciones ciclo de sueño con insomnio y, importante, hay un liderazgo bastante ineficaz. Otra variable que es interesante saberla, pasó del mundo, yo digo, presencial, ya existente en muchos estudios, incluso longitudinales y transversales, que era la falta de autonomía y la microgestión. Terminó, casi que digo, el mundo del trabajo virtual no la traemos, y porque incluso de forma más exacerbada en ocasiones, porque viene el tema de que como no los estamos viendo a las personas en trabajo híbrido, trabajo remoto, virtual, muchos líderes o gerentes asumieron nuevamente esa ansiedad por el control, ¿no? Obviamente hay un exceso de control, nuevamente por el tema de virtualidad, lo cual sigue también generando desequilibrios a nivel de salud mental. Y finalizo con una variable que también es muy impactante en términos de salud mental actual. La quise poner como uso problemático del teléfono celular, porque todavía la DSM no la tiene catalogada como adicción propiamente establecida, con un checklist de sintomatología, pero sí se habla en toda la literatura y academia como uso problemático del teléfono celular o dependencia al teléfono celular, ¿no? En inglés las siglas son PMPU. Efectivamente sí. eh, ¿En qué ha sido el impacto mayoritario de ese uso de celular exacerbado en todas las personas a nivel laboral? Niveles de distracción nunca antes vistos a nivel de todas las, digamos, literatura existente. Obviamente lo sabemos, pues por psicólogos, a mayor niveles de distracción, mayor aumento de errores y retrabajo. Eso es efectivamente algo que afecta, digamos, o impacta la ejecución de la labor en muchos roles y muchas profesiones. Y a corto y mediano plazo, reducción de memoria de trabajo y resolución de problemas.
Entonces tenemos allí, digamos, factores desequilibrantes que están in situ, bastantes estudiados y bastante radicados en nuestras culturas corporativas. Venimos entonces a hablar de factores desequilibrantes en salud mental y entonces les traigo aquí en esta diapositiva algo muy importante a recordar, que efectivamente, aun cuando algunos gerentes todavía continúen estigmatizando el tema, sí o sí ya hay mucha evidencia de la correlación existente entre salud mental y productividad, ¿no? Efectivamente es un vínculo recíproco. Si no hay bienestar, no hay productividad, ¿no? Es una cosa que va, por eso les digo, son como desde el principio les dije, son como hermanas gemelas, ¿sí? Digamos, van en sincronía, la una afecta a la otra de forma correlacional y directa. Hay una simbiosis completa siempre entre las dos variables. Efectivamente, también hay estudios ya dilucidados sobre cómo, pues, entre mayor colaboradores tenemos en una empresa con trastornos diagnosticados, sea depresión o ansiedad, pues hay una reducción bastante impactante a nivel de productividad. Estudios apuntan a que es el 35%, otros al 45%, ¿vale? El burnout, importante, entre esta serie de impactos a nivel de salud mental, nos habla que se puede disipar siempre insertando estrategias de autocuidado. Y efectivamente también el estrés crónico afecta la medida de toma de decisiones que probablemente afecta muchos cargos, no solamente gerenciales, sino ejecutivos a nivel de las empresas. Desconozco, obviamente, aquí con el número de participantes, si hay menores por allí de 35, data importante siempre saber, como yo digo, y no solamente hoy que somos participantes, sino como ustedes cuando se proyectan en esa intervención que desean hacer a nivel de una cultura organizacional. La importancia de siempre diagnosticar data de primera mano, dependiendo de los nichos poblacionales de los colaboradores de su empresa. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice la data? Miren estas, digo siempre, estadísticas bastante alarmantes porque es alto. 65% de los colaboradores menores de 35 años revisa el celular cada 15, 30 minutos en su horario laboral. Entonces, como psicólogos y más aplicado al tema organizacional, pues empezamos a mediar solamente con esa data. Imagínense el impacto, por ejemplo, de un dato de estos, no solamente a nivel de salud mental, sino a nivel del impacto, a nivel de la ejecución en la tarea realizada en el momento de estar pues revisando el celular. Otra data importante, presentismo digital, 70% de empresas lo están reportando. ¿Qué nuevo término que estamos hablando con eso? Que cada vez más, sobre todo en las generaciones Z y millennials, sí, que son colaboradores que están efectivamente presentes en un espacio físico, pero digo mentalmente en un espacio sideral, ¿no? Hay un presentismo digital y pues el trabajo virtual remoto, digamos, lo termina amplificando en la medida que, pues, como no estoy viendo a las personas, realmente es una sensación de que sí, está mi nombre y está, digamos, el botón verde de que estoy online, sea que sea la plataforma que estoy utilizando en mi empresa, pero efectivamente no estoy allí. Sí, no estoy allí dispuesto ni para la ejecución propia de mis tareas y mucho menos para disposición de apoyo o ayuda, sea para los colaboradores de mi equipo y mucho menos para mi líder, ¿no? Entonces, eso es data también interesante a tener en cuenta a nivel de nichos generacionales. Voy a hacer entonces énfasis en cómo poder intervenir culturas que están impactadas por todos estos factores desequilibrantes que estamos, por ejemplo, previamente o que he estado enunciándoles o sintetizándoles. Voy a hacer un énfasis en dos temáticas interconectadas que desde mis estudios y mi experiencia he ido lo que yo llamo combinando. Es como yo lo llamaría para mí un cóctel muy interesante a tener en cuenta cuando se hace una intervención organizacional para promover, si es el hecho, para rediseñar, si es necesario, una cultura que sana. ¿Cuáles son las dos variables? Son políticas de work-life balance, en donde sí o sí hay un capítulo siempre enorme inserto de salud mental y transformación del liderazgo. Ya
prontamente van a entender por qué sí o sí son dos ejes temáticos que deben ser manejados en cualquier intervención organizacional si se quiere promover, diseñar o mantener una cultura sana. Aquí les traigo, sí, solamente resumidamente algo de historia. Porque muchas veces me han preguntado en diferentes espacios, Mari, ¿tú por qué siempre hablas de work-life balance? Yo sé perfectamente que hay una traducción al español. Lo que pasa es que les digo, como llevo ya más de 10 años estudiando la temática, eh, hay muchas definiciones del término en español. Y digamos que no quiero que el seminario se vuelva lo que yo llamo que se pudiera dar todo un seminario solamente hablando de lo que yo llamo el tema de la concepción lingüística del concepto, de cómo se llega o cómo los académicos llegan a ponerse de acuerdo a definir. Entonces, por eso les digo, voy a manejar para que, digamos, hablemos como del mismo concepto, ¿sí? Que son políticas, pues en español, equilibrio de políticas entre vida laboral, vida personal. Entonces, siempre lo voy a definir como, para no entrar, por eso les digo, como en un tema de sostenimiento lingüístico, lo voy a trabajar como work-life balance, pues para que todos hablemos el mismo. Este concepto me gusta siempre hacerlo acotación y más bien recordación a todos ustedes como psicólogos o como profesionales de la salud mental. Es un término que no es nuevo. Hay muchas profesionales que piensan que esto se puso de moda por el tema del trabajo remoto, la pandemia. No, resulta, acontece que esto tiene una historia detrás enorme y digo, ancestros nuestros han venido desde el siglo XIX con mucho esfuerzo y mucha perseverancia, luchando por los derechos laborales para que precisamente se dé un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Solo aquí una anécdota, incluso interesante, que siempre hago. No sé si alguno de ustedes, cuando ve este póster que dice de Anarchist, los mártires de Chicago, le trae algo a la memoria. Si no, para que lo tengan en cuenta, es debido a esos 8 mártires, esos mártires de Chicago, que pues fue en una masacre en Estados Unidos por una huelga cuyo objetivo central era precisamente poder reducir la jornada laboral a 8 horas. Y pues lamentablemente la huelga termina en un boicot y pues una revuelta en la que lamentablemente sean, pues digamos, terminan falleciendo, digamos, injustamente los trabajadores a los cuales con el tiempo se les viene a reconocer como los mártires de Chicago. Y es por ellos que todos en el mundo tenemos un Día Internacional del Trabajo. En Colombia se celebra generalmente el mundo entero el 1 de mayo, debido precisamente a esta masacre de los 8 mártires. Entonces, miren que el concepto de balance entre vida laboral y vida personal viene efectivamente con mucha historia atrás. Es importante retomarla porque no es nada nuevo. Lo que pasa es que ha sido un concepto que ha sido de mucho estudio. ¿Qué sirvió? Ahí un poco miremos, digamos, qué fue lo benéfico en términos de psicología organizacional de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue resucitar no solamente los modelos teóricos, sino volver a resucitar el impacto de la temática en nuestra vida. Eh, Como les decía, definir qué es el equilibrio entre vida personal y vida laboral es en sí mismo y ha sido una tarea enorme de muchos académicos, es una tarea desafiante y ha sido complejo siempre poner de acuerdo, yo digo, a la academia con la praxis. ¿Qué es importante? Vamos a tener una definición general que reúne muchos elementos. ¿Cómo lo definen los académicos? ¿Qué es el balance entre vida laboral y vida personal? Es una integración entre las prioridades laborales de un individuo con las prioridades en las otras áreas de su desarrollo personal, ¿vale? Entonces, precisamente es una integración que parte de una percepción propia de lo que para cada uno de ustedes representa un equilibrio. Es importantísimo sí acotar, que les traigo en esta presentación, cuando voy a hacer una intervención para implementar políticas de balance entre work-life balance, de vida laboral y vida personal, hay unos modelos ya muy bien establecidos, son 5 modelos en la literatura, en la academia, además ya han sido trastocados a diversos contextos y es un modelo que también yo desde mi praxis profesional llevo utilizando y contextualizando, digamos, en los diferentes entornos y equipos de trabajo. Eh,
Debido al tiempo, voy a hacer es como un repaso, porque siempre me gusta, eso se llama hacerles conocer que existen ya establecidos y estructurados 5 modelos de interpretación, ¿sí? De cómo parto yo desde un diagnóstico para establecer, por ejemplo, cuál es el modelo de equilibrio entre vida laboral y vida personal que todos los colaboradores de ese equipo que yo voy a intervenir tienen, o incluso más, si yo voy a tener la oportunidad de intervenir la empresa completa. Cuando entro a diagnosticar, bueno, vamos a diagnosticar todo ese nicho poblacional de colaboradores, ¿a cuál modelo apunta? Se ha encontrado que a veces apuntan a un modelo, a dos modelos, es decir, puede haber percepción variada, como se puede encontrar que hay un modelo dominante que prima en todo el nicho poblacional de determinada empresa. Los modelos a conocer son efectivamente, perdón, yo me salió mi conexión, sí, ya. Son el de segmentación, eh, y les traigo aquí a continuación algo interesante. En cada uno de los modelos, esto que les estoy colocando aquí, este, llamémoslo dibujo, o yo lo llamo metáforas, son dibujos reales hechos por varias de las investigaciones cualitativas que he realizado relativo al tema en diferentes entornos organizacionales, incluyendo Inglaterra, Colombia y España, ¿vale? Entonces, esas metáforas efectivamente son eh, percepciones individuales de profesionales alrededor del mundo que están representando intrínsecamente para lo que ellos es el equilibrio entre vida laboral y vida personal. De pronto muchos de ustedes que me están aquí escuchando van a empezar a encontrar puntos de correspondencia con uno o varios modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de segmentación eh, es el que siempre se enfoca en los aspectos prácticos, entre el dominio del trabajo y el dominio personal. Son las personas que generalmente consideran que el equilibrio radica, no sé si alcanzan a ver en este dibujo, hay una línea en rojo, además me la hace este participante muy interesantemente. La segmentación implica que para mí como individuo, el equilibrio radica en que cada dominio está bien separado, es decir, mi trabajo es mi trabajo y mi vida personal es mi vida personal. No me gusta mezclarlos, ¿vale? Mis amigos del trabajo son mis colegas del trabajo y mis colegas de mi vida personal son de mi vida personal. No me gusta incluso mezclar, por ejemplo, temas familiares con mis colegas del trabajo y viceversa, ¿sí? Es decir, para mí es importante para poder mantener y sostener positivamente el equilibrio que estén esos dos dominios bien separados, ¿sí? Es como cuando antiguamente, cuando era el trabajo 100% presencial, literalmente la persona decía como que ya salgo 6 p.m., 7 p.m., salgo del trabajo, cierro la puerta, apago el computador y literalmente cerré, o sea, cerré mi dominio de trabajo y ahora me voy a mi área personal, ¿sí? Es importante la segmentación. Ahora solo empiezan a hacer análisis reflexivos. Se imaginan, por ejemplo, todo ese grueso de personas o profesionales en el mundo para quienes el equilibrio radica en la segmentación, el sufrimiento que ha implicado desde pandemia hacerse al trabajo virtual, donde esa segmentación se desapareció, porque efectivamente mi trabajo puede estar en un escritorio de mi habitación, de mi comedor. Efectivamente, mi trabajo está en mi casa, ¿sí? Resulta que efectivamente se rompió, digamos, es muy difícil en trabajos virtuales o remotos segmentar al 100%, ¿no? Entonces, miren que ahí ya empieza desde el del mismo modelo, ¿sí? Si yo me encuentro en ese modelo, hay efectivamente ya una mirada cualitativa e interpretativa interesante de para esa persona en el trabajo remoto, cuáles empiezan a ser ya factores desequilibrantes desde per se la caracterización del trabajo remoto, ¿vale? Ahora, tenemos el modelo de spillover, bastante interesante y muy estudiado en la literatura, porque ¿qué nos dice? Que postula cómo un dominio puede afectar al otro tanto de manera positiva como negativa, y particularmente cómo las emociones de un dominio
impactan el otro dominio. Entonces tenemos, de hecho, la siguiente particularidad. No sé si ustedes en sus consultantes, yo en mis empresas, se visibiliza mucho, es un modelo que se evidencia muchísimo en muchas formas. Es cuando, por ejemplo, en el trabajo, yo tuve una discusión, por ejemplo, con mi jefe, ¿sí? Y me cargo emocionalmente bastante y no logro como disipar esa mala emoción y me lleno de ira durante todo el día, etcétera, por alguna situación en particular. Llego a casa y me arrastro la ira que traigo del dominio laboral, me la arrastro a mi dominio personal. Y efectivamente en mi dominio personal, sea porque pues estoy con algún familiar, mi pareja o algún colega, etcétera, dependiendo de mis condiciones, de mi estructura familiar o arquetipo familiar, pues esa ira la termino disipando en el dominio personal. Efectivamente causa estragos. Y puede pasar también de forma recíproca, es decir, puede ser que el dominio personal me esté generando torbellino de muchas emociones, sea porque, por ejemplo, tengo una estructura familiar disfuncional, nada positiva, y yo voy muy cargado, salgo de mi casa y llego muy cargado al trabajo. Y efectivamente descargo todas esas emociones negativas en mi entorno laboral. Entonces, efectivamente, este modelo de spillover nos habla cómo. Ahí viene a ser dentro del tema de la importancia de la autogestión emocional, ¿sí? Cómo, y también dependiendo de mi estructura de personalidad, hay personas, ¿sí? Que tienen mayor tendencia a presentar este modelo dentro de su percepción de equilibrio de vida laboral y personal. Entonces viene a ser cómo las emociones están siempre, como yo digo, en un carrito movilizándose de un dominio a otro dominio. Tenemos el modelo de compensación, ¿sí? Que nos permite encontrar, como bien lo dice su término, compensar, es decir, sugiere que lo que nos hace falta en un dominio lo podemos balancear a través del otro. Pasa en las siguientes situaciones, cuando profesionales encuentran que su trabajo es muy monótono, están desmotivados, pero tienen, por ejemplo, asignación salarial y bonificaciones muy altas. Encuentran una forma de compensar esa desmotivación laboral con todo lo que pueden beneficiarse a nivel personal, ¿sí? De, por ejemplo, esa asignación salarial o bonos recibidos en el trabajo. Es un modelo de compensación. Viene el modelo instrumental en el que muestra cómo las personas usamos las acciones de un dominio para facilitar el éxito en otro, ¿sí? Lo llamamos instrumental y precisamente la metáfora es ese calendario, porque usualmente las personas que se encuentran en este modelo instrumental son personas que sí tienen un foco en que el equilibrio de trabajo y vida personal radica en lo que uno llama un crecimiento exponencial, pero a nivel económico. Sí, es como que el equilibrio está sentado en las bases económicas recibidas por ese trabajo o ese esfuerzo que se ha colocado en el trabajo. Por eso el tema de payday es como un tema de las personas donde el foco de equilibrio radica en un modelo instrumental, es decir, en cómo instrumentalizo lo que gano para facilitar el éxito en otro dominio. Tenemos el modelo conflicto, uno de los más estudiados en la academia y en la literatura, incluso hay estudios longitudinales bellísimos, y nos habla de aquí que, ¿por qué es conflicto? Porque maneja el siguiente paradigma. Las personas en un modelo, en ese modelo se sitúan en que efectivamente el tiempo es un bien finito, ¿sí? El día tiene 24 horas y las demandas de un dominio y de otro empiezan a competir por su distribución. Entonces, ¿qué sucede? Y nos empieza a suceder a muchos y se visibiliza también mucho en la literatura, que es evidentemente, pueden haber dos direcciones de conflicto. Las responsabilidades familiares empiecen a interferir con ese desempeño en el trabajo o viceversa, esas demandas laborales empiezan a interferir profundamente con todos esos roles y o demandas familiares, ¿no? Entonces eso se llama, es como si hubiera una batalla invisible constante entre los dos dominios, el dominio trabajo y el dominio vida personal, ¿no? Es uno de los modelos más estudiados porque efectivamente hay tantos estudios que ya inclusive se conocen los resultados de impacto a nivel de salud mental cuando el conflicto es, por ejemplo, de demandas familiares situadas a demandas laborales y viceversa.
Entonces tenemos que sí o sí, cuando les hice esta síntesis de estos modelos diagnósticos para poder precisamente contextualizar esa población laboral que voy a intervenir, sobre esas políticas de work-life balance que yo voy a implementar. Sí o sí, ¿y qué nos queda claro una vez más? Que políticas de work-life balance adecuadamente implementadas, monitoreadas a mediano y largo plazo, generan de forma contundente beneficios múltiples. Les quise traer aquí nuevamente de forma sintética, especialmente lo que las empresas a nivel global mayormente han reportado con beneficios. Están aumento de satisfacción laboral, disminución de los conflictos interroles trabajo a familia, reducción de ausentismo, incremento de productividad, cohesión social, aumenta comportamientos de ciudadanía organizacional tan importantes en nuestras culturas a nivel de intraequipo, reduce niveles de estrés para todas las personas aquí que, digamos, siempre están buscando estrategias para fidelización y atracción de nuevos talentos. E igualmente el tema de lo que uno llamaría satisfacción laboral general. Sí o sí, las políticas de work-life balance son, tal vez, no puedo decir que las únicas, pero son una estrategia que se ha mostrado que son estrategias sostenibles en el tiempo, porque impactan nuevamente, recuerden esa dupla simbiótica que desde el inicio estamos queriendo, digamos, acoger, que es sí productividad con bienestar, ¿no? Algo importante a tener en cuenta para todos, que curiosamente, y también lo veo en mi praxis profesional diariamente, no basta con diagnosticar mi nicho poblacional, ¿sí? Saber, digamos, cuáles son las necesidades explícitas dentro de ese equilibrio que buscan entre vida laboral y personal, sino que cuando yo voy a establecer toda una implementación de políticas de work-life balance, sí o sí debo asegurarme como profesional que estas políticas están en sincronía con las creencias o mentalidad de los líderes. Porque de lo contrario, que se ha visto en la práctica, que puedo traer la estrategia más robusta y estructurada y profunda de políticas de equilibrio de vida laboral personal, pero no tuve en cuenta el tema de transformación de liderazgo o de alineación con creencia de los líderes actuales. ¿Y qué sucede o como lo miran los estudios? Efectivamente es como si perdiéramos todo su esfuerzo enorme en ese diagnóstico, creación, implementación de políticas, porque quedan, como yo llamo, o como decimos en Colombia, quedan todas esas políticas muy lindas allá escritas en un cuadernito o pues ya en su defecto en un PDF en la nube, ¿sí? Pero quedan allí, es decir, quedan escritas, mas no insertadas y vivenciadas por los colaboradores. Es muy importante que las políticas estén alineadas. Entonces, como es tan importante que las políticas estén alineadas con los líderes, sí o sí tenemos un segundo reto organizacional cuando hacemos intervención para culturas que sanan. Siempre entramos a modificar modelos mentales de los líderes en las empresas. De lo contrario, nuevamente, y les reitero, hay un gran porcentaje en que esas políticas que diseñamos queden literalmente guardadas y olvidadas. Entonces, siempre entramos a transformación de liderazgo. Y hablo de modelos mentales y es importantísimo y en mi praxis es increíble, lo veo en el día al día, todo el tiempo, aún trabajando en la transformación de modelos mentales. ¿Por qué es importante? Por muchísimas razones. Recordemos que, de manera general, no puedo decir absoluta, pero en la mayoría de empresas y organizaciones del mundo, quienes establecen roles de liderazgo o gerenciales son generaciones, digamos, más adultas, que traen, nuevamente hay que tenerlo siempre contemplado, paradigmas y estigmas de salud mental muy particulares. Estos paradigmas de salud mental entran siempre a chocar con nuevas generaciones. Por eso, si yo como profesional entro a intervenir en políticas de work-life balance,
debo sí o sí contemplar dentro de mi intervención una modificación de modelo mental, ¿sí? Porque en últimas recuerden que son los líderes, gerentes, jefes, ¿sí? Los que terminan alonando, los que terminan, como yo digo, tirando de ese carrito de políticas work-life balance que yo he querido implementar, ¿sí? Son los líderes los que terminan siendo los transmisores directos y modeladores de la cultura o de una cultura que sana correspondiente a políticas work-life balance que están siempre haciendo énfasis en un eje temático de salud mental robusto, ¿no? Entonces, los líderes siempre hay que entrar a transformarlos, no los podemos dejar sueltos en intervenciones de políticas de work-life balance. Eh, ¿Qué entonces, en mi experiencia, cuando he entrado a trabajar en modelo de transformación de liderazgo, siempre ha habido un ejercicio importante, por eso lo denominé y ustedes lo deben saber? Yo sé que hay muchas escuelas y muchos modelos de liderazgo, soy consciente de eso. ¿Qué les vengo a compartir hoy? Yo lo denomino un modelo de liderazgo porque autoconsciente. Digamos, más allá de los modelos conceptuales que existen, yo he ido apropiando, no solamente, como digo, combinación resultado de muchos años de mis estudios y praxis, sino también, digamos, me he ido apoyando en metodologías que se han ido desarrollando. Y algo que sí a mí me ha dado, digamos, progreso de muchas formas y me ha dado muy buen resultado dentro de cómo entrar a transformar, ¿sí?, a los líderes de forma tal que esa transformación no solamente implique una aceptación benéfica de todas las políticas de work-life balance, sino que adicionalmente y como efecto colateral termine siendo un entrenamiento para mejorar sus propias habilidades de liderazgo. Y siempre, y en los últimos años, he ido cada vez categorizando más y digo definitivamente, hay algo que siempre es clave y es entre más llevamos en esa transformación a que cada uno de esos líderes o las personas que ocupan puestos gerenciales de toma de decisiones cruciales a nivel de personal manejen autoconciencia. ¿Qué estoy manejando yo dentro de mi constructo de autoconciencia? Un líder que efectivamente posee una profundidad reflexiva, lo que hablamos los psicólogos, una enorme capacidad de insight, de introspección, sí o sí conocimiento de sus sesgos, conocimiento entero de ese maletín de fortalezas y de debilidades permitidas. Y más aún, si conoce sus fortalezas y sus debilidades, puede también empezar a autogestionar cada vez más, no solamente como sus comportamientos, sino cómo sus emociones impactan la dinámica de su equipo, ¿vale? ¿Qué ha permitido efectivamente un liderazgo autoconsciente? Muchísimos beneficios dentro de la coordinación misma de los equipos, la asignación de tareas, un líder que es capaz, como yo digo, de trabajar desde el autoconocimiento, ya se ha bajado de ese bus del ego, efectivamente, por eso es capaz de reconocer incluso fallas en resultados obtenidos colectivamente. Hay algo interesantísimo dentro de ese liderazgo autoconsciente, que es ese líder que se vuelve capaz de tener lo que yo llamo conversaciones difíciles, de poder incluso adaptar su estilo de comunicación al equipo. Es un líder que incluso no le teme al feedback independiente del outcome que vaya a tener, si es positivo o negativo. Es un líder que efectivamente es capaz de movilizar, no desde su propia habilidad, sino es capaz de movilizar a su equipo teniendo en cuenta las habilidades de cada una de las personas que integran su equipo. Yo he utilizado una metodología bastante interesante desde el 2017. No sé si ustedes la conocen, igual me gusta, pero les digo, les estoy compartiendo dentro de este proceso de cómo he hecho esa transformación personal para acotar esa implementación de políticas de work-life balance. Es una metodología británica, se llama la metodología roles de equipo Wellbeing, que precisamente me ha permitido dentro de ese entrenamiento en desarrollo y transformación de liderazgo, entrar a trabajar el autoconocimiento como un recurso importantísimo
no solamente en la gestión propia, en la gestión del equipo, sino en la transformación de paradigmas precisamente para insertar o integrar conceptos relativos al equilibrio entre vida laboral y vida personal. Es una metodología muy constructiva, muy sistémica. ¿Por qué me ha gustado? Porque particularmente me permite mapear no solo al líder, sino a todas las personas del equipo. Por ende, yo puedo incluso con la metodología mapear no solo a todos los equipos, sino al colectivo de la empresa. Es decir, una metodología que me permite incluso hacer pronóstico a nivel comportamental, ¿sí? Que también me determina estilos de pensamiento a nivel colectivo, no solo individual. Entonces, esto cruzado a lo que venimos hablando de cuando hacemos diseño e implementación de políticas work-life balance, es importantísimo lograr conectar esa transformación del liderazgo, ¿sí? Para poder entrar a sensibilizar por qué la importancia o por qué la relevancia de implementar las políticas in situ para lograr todos esos beneficios que pues efectivamente la investigación y el mundo académico nos está, digamos, trayendo a colación. ¿Vale? Logros enormes, efectivamente usando lo que yo llamo una mirada de transformación en liderazgo, pero siempre partiendo desde el autoconocimiento, independiente del modelo de liderazgo que ustedes se quieran situar. Como les venía diciendo, sí o sí, el aumento de introspección es enorme, lo que permite, por ende, como yo les digo, bajarse más rápido del bus del ego, sobre todo en cargos gerenciales muy altos o cargos directivos. Eh, es un líder que puede progresar en la diversidad, porque es un líder que ya no busca lo que yo llamo, ya no busca adeptos, sino es un líder que busca precisamente encontrar personas con habilidades muy diferentes a la propia para que enriquezcan el desempeño colectivo, ¿sí? Del objetivo al que están llamados a hacer como equipo. Hay una capacidad enorme, lo que yo les decía, para sostener conversaciones difíciles. Y ustedes saben que como psicólogos organizacionales, si hay algo que uno empieza a visualizar mucho en todos los equipos de trabajo y en todas las empresas, es el tema de cómo manejo conversaciones difíciles. Yo siempre he dicho que todo lo que implica, pues digamos, el ser humano, es decir, la psicología detrás de ese ser humano es una conversación difícil y es más aún difícil, yo incluso ahí sí digo un poco, los psicólogos clínicos nos tienen un poquito ganado el terreno, pues porque digamos que el terreno dentro de la consulta clínica está dado para eso, porque sabes que vas a ir a sostener una conversación difícil con tu terapeuta. En cambio, en la empresa, digamos que la empresa no está para nada, no es un contexto ni siquiera diseñado ni de forma consciente ni inconsciente para que yo vaya a sostener conversaciones muy difíciles. ¿Sobre qué? Sobre todo, ¿no? Sobre mi desempeño, sobre mi productividad, mucho menos, imagínense, conversaciones sobre salud mental, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué permite un liderazgo autoconsciente? Empezar a atravesar esas conversaciones difíciles, sobre todo y más aún en profesionales que no están entrenados, pues en ciencias sociales, ¿no? Entonces, imaginemos, pues, que hay allí un avance enorme o un logro enorme. Equipos más equilibrados, porque también un líder autoconsciente empieza a entender que en determinadas situaciones o contextos el liderazgo se puede compartir, porque lo importante es precisamente dejar que algunas habilidades brillen en los momentos oportunos, hace que todo el equipo pueda llegar más fácilmente al logro de los objetivos. Y como les decía, eh, es una metodología dentro de ese autoconocimiento de liderazgo que permite un pronóstico de cultura. Entonces, más aún me permite mapear fortalezas y riesgos, ¿sí? Sobre todo cuando estoy alineando una estrategia de políticas work-life balance en la empresa. Una variable importantísima cada vez que vamos a hacer toda esta implementación es, curiosamente, y ustedes me dirán, Mari, pero esto es como muy obvio. De pronto muchos lo estarán pensando y yo también misma, yo siempre digo, es muy obvio, ¿no? Pues si uno va a hacer una intervención estratégica con políticas work-life balance, que se tenga en cuenta variables como el nicho generacional y el estado civil, pero les cuento, y sigue pasando a hoy. Y lo dice en la misma literatura. Lamentablemente, el corte generacional y el estado civil son las variables
que más se tienden a quedar olvidadas en todas las intervenciones prácticas organizacionales, ¿sí? Es decir, son variables que sí o sí están en toda la literatura académica, pero va uno a mirar las intervenciones existentes y resulta que no han tenido en cuenta el diagnóstico o menos aún el mapeo de los nichos generacionales de todo el grueso de la población de colaboradores y mucho menos el estado civil, ¿sí? Entonces, importante también, muy importante. Yo diría que categóricamente importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque también ya nos avala toda esta fuerza investigativa a nivel generacional de lo que cada, llamémoslo, brecha generacional empieza a percibir como más importante dentro de ese equilibrio percibido entre vida laboral y vida personal. De hecho, muchos estudios digamos, nos están siempre relacionando esto que les muestro aquí, el tema de la subestimación. Increíblemente, por ejemplo, por ejemplo, en territorio, lo estaba leyendo incluso, México y Colombia. Es muy usual que todas estas intervenciones que se hacen organizacionales le dan un gran foco a los colaboradores que tienen familia, pero ese foco no lo reciben las personas o colaboradores que, por ejemplo, no tienen parejas o no tienen hijos o incluso pues no tienen como mucha una estructura familiar numerosa. Y efectivamente entonces empiezan a subestimar, digamos, nichos generacionales muy grandes de sus propias empresas. Entonces, por eso les digo que sí es categórico y muy importante. Sí o sí, cualquier intervención de políticas de work-life balance debe tener mapeado en toda la organización brechas generacionales existentes y estado civil de todos los colaboradores, porque eso les permite ser mucho más asertivos en esa identificación de políticas que se van a establecer. Porque claro, y la misma literatura nos lo explica muy claramente, pues no es lo mismo, llamémoslo las necesidades de equilibrio que tienen, por ejemplo, personas solteras sin hijos, ¿sí? O pues efectivamente personas que tienen pareja, hijos o estructuras familiares mucho más numerosos, ¿no? Obviamente cambia la percepción de equilibrio y efectivamente hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos intervención. Aquí solamente como data, para que ustedes, digamos, un poco nuevamente reflexionen sobre el impacto que tiene la edad en la percepción de equilibrio entre el dominio laboral y el dominio personal. Entonces, aquí hay mapeado varias investigaciones a través de las diferentes generaciones. Miren, incluso solo de una generación a otra hay cambios abruptos respecto a lo que se prioriza como equilibrio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, generación Z, tenemos algo importantísimo y lo veo todos los días a nivel de praxis. El 81% experimenta estrés laboral, el más alto entre todas las generaciones, ¿vale? Eso es altísimo, el porcentaje. Obviamente generación Z. Millennials y generación Y, personas entre los 29 y 43 años. Miren este porcentaje tan alto. El 60% renunciaría a su trabajo si su trabajo afectara su salud mental, ¿sí? Generación X, 45 a 60 años, el 35% reporta dificultades para desconectarse del trabajo. Ven que a medida que avanza la brecha generacional, digamos que empiezan a ver como inversamente las estadísticas, ¿no? Digamos que la desconexión del trabajo es mucho menor la dificultad en generación X que los resultados que nos dan, por ejemplo, de generación Z y millennials, como inicialmente lo di en la data de este seminario. Y los baby boomers, de 61 a 79 años aproximadamente. Miren que solo el 25% de esa brecha generacional considera el equilibrio entre vida personal y trabajo como una prioridad. En cambio, miren, solamente comparamos nuevamente baby boomers, en cambio, miren en la generación Z, el 54% que prioriza precisamente el equilibrio entre vida personal y trabajo sobre su salario. Entonces tenemos casi como inversamente proporcional las necesidades y la percepción de lo que para cada generación está equiparado a un equilibrio entre vida personal y trabajo
y precisamente sobre el impacto de estos dominios en mi salud mental. Entonces, por eso más aún es una variable a tener en cuenta. Como les decía, de obligada integración, brechas generacionales y estado civil son variables que sí o sí deben estar no solamente diagnosticadas, sino integradas en esas políticas. Entonces, vamos sintetizando. ¿Cómo funciona una estrategia para una cultura que sana? Siempre con dos ejes colaterales, como les decía, políticas de work-life balance, siempre transversales a la inclusión de los líderes y o gerencia, especialmente hablando de inclusión desde la movilización de sus gerencias y su forma de gestión de equipos. Y paralelamente, siempre a estas políticas y esa inclusión de líderes, hacemos siempre un mapeo diagnóstico de brechas generacionales y estado civil. Entonces, esas políticas que trabajamos de work-life balance deben ser siempre puestas in situ. Por eso, en muchos escenarios en los que he estado compartiendo, digamos, este modelo de una cultura que sana, me preguntan, Marí, pero por favor, ¿nos puedes dar como un resumen, un PDF como de las políticas que más te han funcionado, que más han servido? Y les digo, precisamente, es eso lo que yo durante todo el tiempo estoy intentando de compartirles, que no hay, eso se llama, es como no hay una receta, ¿sí? No hay una receta de un grupo de políticas de work-life balance que sea más exitoso que el otro. ¿Saben por qué no existe? Porque precisamente el éxito de las políticas radica es en la asertividad de ese profesional, de cómo contextualiza esas políticas a cada entorno laboral, porque si lo vemos, por ejemplo, no es lo mismo si yo voy a intervenir un hospital público, ¿sí? Entonces, efectivamente van a ser unas políticas de work-life balance para un grupo de más. Solamente pensemos a nivel profesional. Entonces van a haber efectivamente ciencias de la salud mayoritariamente, ¿no? Obviamente, claro, ciencias también, profesionales administrativos, mayoritariamente una cultura de médicos, enfermeros, trabajadores sociales, grupo de apoyo terapéutico, quirúrgico, etcétera. Claro, habrá que sondear y mapear cuál para ese nicho, incluso profesional, ¿sí? Simplifica cuáles son para ellos los modelos representativos de equilibrio entre vida laboral y vida personal. Ahora, no es lo mismo lo nuevo. Si me llaman a una empresa, por ejemplo, en la que yo llevo trabajando tantos años, que es una empresa de desarrollo de software, otro entorno, el entorno tecnológico, en la que efectivamente el modelamiento se ha hecho muy contextualizado, porque nuevamente tenemos incluso desde su conformación, un 85% lo conforman ingenieros de sistemas. Sí, incluso el grupo administrativo es muy pequeño comparado con el grueso profesional. Entonces, nuevamente es la percepción de equilibrio para los grupos profesionales también empiezan a tener diferencias. Por eso no hay una receta unívoca. Por eso sí la importancia de que se haga un diagnóstico inicial, ¿sí? De brechas generacionales, estado civil y efectivamente de la cultura de la empresa. Porque yo no vengo a traer una receta, yo no vengo a traer las políticas que me sirvieron en el hospital público, no son las mismas que me van a funcionar en esa empresa de desarrollo de software, para nada. De pronto cambian totalmente, de pronto algunas estrategias funcionan, ¿sí? De pronto no. Pero aquí lo importante, por eso siempre, digamos, hago hincapié es en el tema de contextualizar la estrategia. Por eso, entre los aprendizajes más grandes, para que una estrategia de políticas work-life balance con enfoque en salud mental, con enfoque en transformación de la mentalidad de los líderes funcione, siempre se debe partir de un diagnóstico inicial. Es decir, yo he sido una profesional que durante todos mis 25 años de ejercicio profesional he ido muy de la mano de la importancia de entramos a intervenir con datos, ¿sí? O sea, digo, sean datos cualitativos, cuantitativos, ahí sí, digamos, no me voy a meter yo, cada uno de nosotros desarrolla como una predilección, ¿sí? Hacia uno u otro datos o mezclados, pero sí es importante tener datos de esa población que yo voy a intervenir, para que efectivamente esa toma de decisiones sea muy contextualizada a la cultura corporativa.
Y efectivamente siempre, entonces, para yo poder partir de datos, pues debo hacer un diagnóstico. ¿Cuál es el más usado y sigue siendo usado a hoy? Presencial, virtualmente, remotamente, las encuestas de satisfacción laboral y los cuestionarios de clima laboral, ¿sí? Sobre todo cuando quiero hacer diagnóstico inicial de necesidades para variables demográficas, para indagación de necesidades reales y para medición, en este caso que ya lo socialicé, para medición del modelo predominante de equilibrio que priman los colaboradores, ¿vale? Luego tenemos, sí o sí, hay algo muy importante que considero. eh, para pasar de una cultura, yo la llamo disfuncional o que quema, a una cultura que sana, sí se requiere un enfoque sistémico, ¿sí? Ya creo que debemos dejar atrás ese modelo, llamémoslo individualista, en que pues precisamente uno ponía como la culpabilidad solamente al individuo y pasamos ahora sí a hablar de que esa cultura que es sana requiere un enfoque porque es sistémico, porque efectivamente, y ya se dieron cuenta, prácticamente estamos interviniendo todo el engranaje organizacional. No es solamente las personas, ¿sí? Que han sido, por ejemplo, diagnosticadas con burnout o solamente a las personas que han sido diagnosticadas con diferentes trastornos de estrés o de ansiedad. Ojo, traigo aquí un concepto importantísimo. Nunca y por favor me lo prometen, porque también se está volviendo ahora una moda enorme. Lo llaman el well-being washing. No sé si ya habían oído hablar del término. ¿Qué es el well-being washing? Es cuando como profesionales estamos extrapolando solo todas las políticas de work-life balance a estrategias de autocuidado. Es nuevamente como si como empresa hablamos que efectivamente tenemos una estrategia robusta de bienestar, para nosotros es importante la salud mental de las personas, pero cuando voy a indagar, todas las estrategias que tienen in situ solamente acobijan estrategias de autocuidado. Entonces, nuevamente, ¿en dónde están poniendo el foco? En el individuo. O sea, no hay estrategias sistémicas, no hay estrategias donde la organización tenga que movilizarse para dar, para aportar escenarios que contengan o que propicien la seguridad psicológica de las personas. Por ejemplo, les puse un ejemplo suelto, que ya ahora lo hay muchos, porque pues también se volvió de moda, en el que uno habla, cuando uno les pregunta a los gerentes, bueno, y cuando yo los seminarios o los congresos, y uno les pregunta, bueno, en su empresa ustedes tienen políticas de work-life balance. Claro, nosotros entonces ofrecemos, ¿no? Clases de yoga, de mindfulness, damos bonos, hay clases gratuitas. eh, y bueno, sí, digo yo, sí, está bien. O sea, está bien que ofrezcamos y que las empresas ofrezcan clases de yoga y mindfulness. No voy para nada en contra de eso. Lo que pasa es que lo malo es que lo único que ofrezcan sea eso. Porque entonces luego viene y mi pregunta siempre es, van las personas a su clase de yoga o mindfulness y vienen y pues efectivamente todo el andamiaje organizacional está dado para que haya una contención no de seguridad psicológica, sino de burnout. Entonces tenemos pues liderazgos disfuncionales, tenemos empresas de largas jornadas, de donde es imposible hablar de desconexión digital, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces por eso sí, una cultura que sana implica así un marco de acción donde se entran a intervenir todos los niveles jerárquicos y efectivamente hay un cambio de transformación de mentalidad. Como lo he venido también insistiendo, y pues obviamente por mi formación como psicóloga, eh, creo que sí es buen momento y es importante para todos quienes, digamos, eh, tenemos digamos, este objetivo maravilloso de estar sanando culturas, que es de pasar a esa fijación que hemos venido por años teniendo con, por ejemplo, yo lo llamo pedir resiliencia a los colaboradores, porque entonces vemos en muchos escenarios, lo sigo viendo, en que el foco está en entrenar a los colaboradores en capacidad de resiliencia, en entrenar a los colaboradores en confrontación de estrés, ¿sí? Pero la empresa no está rediseñando ni eliminando todos los factores estresores del ambiente mismo y del liderazgo incluido, ¿no? Entonces, nuevamente acuérdense que es, sí, el individuo y su sistema. O sea, esto es también nuevamente es aquí hay una simbiosis. Entonces, efectivamente no es solamente pedirle a ese colaborador
que sea más resiliente, ¿sí? Sino es también pedirle a esa empresa o esa organización que efectivamente lleve conscientemente a una intención de, sea de rediseño o a la acción, ¿sí? Es decir, no solamente es que el individuo se adapte o se adapte a lo que haya, ¿sí? Sino que, ok, vamos a promover un ecosistema organizacional que brinde recursos para que, si es el caso que los estoy entrenando en capacidad de resiliencia, ok, comience a haber una movilización adecuada, ¿sí? Respecto a esas habilidades de resiliencia con la arquitectura organizacional que yo estoy ofreciendo. Bueno, espero, Rodrigo me dirá, no haberme pasado mucho tiempo. Les dije que tengo siempre una gran dificultad en, siempre me termino pasando de los tiempos. Bueno, muy, muy amables por su atención, considerando también la hora. Entonces ya, pues te escucho, Roberto. Claro, estimada, muchas gracias. Muy bien, muy técnico el seminario, muy buenas herramientas, muy buena, muy bueno que cierto, todos manejemos la información y obviamente compartirla, difundirla, siempre va a ayudar y siempre es positivo manejar esto para tener organizaciones más potentes, más fortalecidas. Brindémosle aplausos virtuales a la docente Ay, y como tan bien decía divino. Marcela, super Oye, Roberto, seminario, muchas gracias, gracias, nos Rodrigo, dice muy Katia. amable. Genial. Sí, están llegando los aplausos virtuales, súper. Rodrigo, gracias. Vamos a, como bien decía la docente, también pasar al Sí, momento de las preguntas, preguntas, sí. tal vez Sí, algún tienes, concepto del que tengan duda, sí, vale, a son ver por libres allí. de levantar su mano y yo les abro el micrófono y lo pueden hacer. También pueden escribir en el chat. Incluso, sí, por ejemplo, Rodrigo, no sé si yo pueda, bueno, por aquí estoy viendo, como hay tantas, pero igual, bueno, veo algunas preguntas, de pronto puedo tomar una mientras alguno se Súper. anima. Sí, por ejemplo, aquí, hola, José Manuel, me dices, sí, me dices, entonces, si la mayor parte del tiempo no hay un equilibrio de salud mental, es más por un liderazgo eficiente o tóxico. Entonces, bueno, José Manuel, aquí nuevamente me digo, me vas a ahorcar, es porque te voy a decir, claro, no te puedo dar la respuesta porque yo sí que te diría, es decir, ¿cómo te respondo? Yo te diría, tendríamos que ir a diagnosticar, ¿sí? Si efectivamente ese desequilibrio de salud mental existente, sea a nivel individual, intragrupal o colectivo, es solamente causado por un liderazgo tóxico, porque recuerda que, como te lo mencioné al principio del seminario, hay muchas otras variables o llamámoslo factores desequilibrantes que pueden también estar interviniendo, ¿sí? Claro, sí puede haber, por ejemplo, sí puede que digamos que dentro de nuestro diagnóstico hay una hipótesis y efectivamente se diagnostique que sí hay un liderazgo tóxico, pero adicionalmente pudiéramos encontrar, por ejemplo, más variables o factores desequilibrantes. Jornadas extensas, imposibilidad de desconexión digital. Hay, por ejemplo, dificultad de segmentación. Imagínate que son todos, por ejemplo, colaboradores remotos y todos entrando en un modelo de segmentación y para todos ha sido muy frustrante porque efectivamente esa línea segmentante colapsó. Entonces tienen a nivel de su propia percepción, hay un desequilibrio enorme, ¿sí? De equilibrio, precisamente hay una percepción de desequilibrio, lo que los lleva a vivir más, por ejemplo, en términos de ansiedad o de estrés, ¿sí? Entonces, a tu pregunta, digamos, no te pudiera decir que efectivamente no necesariamente es la única correlación, ¿sí? De que si hay un equilibrio en salud mental es por un factor de un estilo de liderazgo. Hay que también ir a revisar que pudieran estar incidiendo, además del liderazgo, otras variables. Pero entonces, nuevamente, yo te contestaría, eh, vamos a efectuar una investigación diagnóstica, sea, pues en tu caso, si es un equipo, si es una empresa entera, si son varios equipos, etcétera, ¿no? No sé si espero, José Manuel, haber respondido a tu pregunta. No sé si por allí haya eh, Lisset Ramírez, por ejemplo, dices, ¿qué temas consideras? Ay, se me fue la pregunta, me salió, pero sí, ¿qué temas consideras no negociables
a la hora de hacer el diagnóstico. Eh, a ver si entiendo tu pregunta. No negociables, ejemplo, cultura actual. Eh, no sé si Lisette ande todavía por allí para que me especifique un poco más a qué quieres hacer referencia con esos no negociables. No sé si te voy a responder, pero no sé si te estoy comprendiendo tu pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles serían mis no negociables en un diagnóstico? Por ejemplo, yo entro a hacer diagnóstico, hago mapeo organizacional y, por ejemplo, resulta que es una cultura, venimos hablando, por ejemplo, no es una cultura sana, sino es una cultura muy tóxica, muy disfuncional. Entonces, para mí, por ejemplo, sería como profesional que interviene, que es no negociable. Por ejemplo, yo entro, no, ahí sí vienen bien mis habilidades persuasivas, entro a negociar con el gerente y a decirle que en la intervención, que por ejemplo, si yo he sido solo llamada a crear y diseñar políticas de work-life balance, tengo que darle una noticia adicional que es que hay que entrar a modificar ciertos patrones de la cultura corporativa porque de una u otra forma se han normalizado factores desequilibrantes y entonces están normalizando una cultura que quema o una cultura disfuncional. Por ejemplo, eso sería para mí un negociable. Es decir, yo nunca voy a entrar a hacer una implementación de políticas de work-life balance en una cultura corporativa que desde una mirada psicológica está siendo ya, digamos, enfermiza en la forma en la como está normalizando muchos criterios. Por eso les digo que entonces ese sería para mí, por ejemplo, un no negociable. Y si entonces el gerente me dice, no, 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 a mí déjenos así, como decimos en Colombia, dicen, no, yo llevo años trabajando aquí, a mí déjenos quieticos, aquí siempre nos ha salido las cosas bien así. Entonces también viene, como te digo, sea capacidad persuasiva, traigo data importante de por qué esa persona, por ejemplo, en aras de la salud mental de sus colaboradores, qué puede llegarle a pasar en términos de productividad si sigue normalizando una cultura que quema, ¿no? Al final de sus días. O sea, obviamente acuérdate que a las empresas siempre les duele, antes más que la salud mental, les duele el bolsillo. Entonces hay que recordarles que precisamente si no advocamos por la salud mental, el dolor del bolsillo va a ser enorme, ¿sí? Digamos, al final de no haber precisamente puesto atención a aquello que genera bienestar. En los modelos, genial. Por ejemplo, Lorena me preguntas, en los modelos, ¿cómo podemos identificar cuál sería el mejor modelo? Súper tu pregunta, me gusta mucho. Lorena, te cuento, y por la experiencia y en las investigaciones realizadas y en los diagnósticos, no hay un solo modelo. Aquí lo interesante es que estos modelos que les di de comprensión de work-life balance son modelos comprensivos. Es decir, me explico, no hay un modelo mejor o peor que otro, ¿sí? Son todos modelos fenomenológicos de lo que para mí representa un equilibrio, ¿sí? Entonces puede pasarte que cuando haces el diagnóstico, se puede a veces encontrar que un equipo de trabajo comparte, por ejemplo, no solo un modelo, sino varios modelos, ¿sí? O que, por ejemplo, en un equipo de trabajo se diagnostica un modelo y en otro equipo de trabajo otro modelo, y está bien, es decir, no está mal, porque aquí estamos hablando es precisamente de, para cada una de las personas, cómo es esa percepción de equilibrio. Entonces, efectivamente, por eso le digo que no hay un modelo único, ni uno mejor o peor, sino lo interesante es que aquí puede ser transaccional, o sea, pueden haber varios modelos. A ver más. Eh, a ver, ahora vienen varias preguntas. A ver, dice Gamaliel, hola, dice, relacionado a la primera pregunta, ¿cuánto, mira, cuánto estrés normalizamos antes de darnos cuenta de que el ambiente ya es tóxico? Uy, esta pregunta está genial. Bueno, aquí vienen varios para poderte contestar. La única forma de saberlo es si en la empresa hay implementado un sistema constructivo de selección y reclutamiento, quiere decir que, por ejemplo, dentro del esquema que tienen implementado hay una psicóloga in situ que aplica pruebas, se puede determinar, sea directamente o indirectamente, digamos, niveles de estrés o estresores posibles por la estructura de personalidad subyacente. Entonces, eh, me ha pasado también, por ejemplo, cuando hago las desintervenciones, efectivamente sí. ¿Cuánto estrés normalizamos? Pues efectivamente, sabes a tu pregunta que digamos, hay cierto criterio de estrés, incluso pues en los cuestionarios
por ejemplo, el cuestionario de Beck, que te permite un cuestionario corto y de rápida incidencia en entornos laborales, que hay niveles promediados, pues efectivamente pudieras diagnosticar si entras con un estrés, lo que nos llama incipiente, o un estrés que es funcional para poder resolver las cosas que tienes que resolver en tu rol, ¿sí? Eh, Luego viene el tema, es interesante preguntarse, si yo soy una persona que entra a la empresa con un nivel de estrés bajo y han pasado 6 meses, y como yo digo por allí, como en los memes, uno de esos que ve a esas personas así con ese torbellino negro, que no, ya no sabe ni dónde está el inicio y el final, es decir, que efectivamente la sintomatología es bárbara a nivel de estrés, hay que entrar sí a autocuestionarse precisamente de en qué momento mis niveles de estrés fueron influenciados bajo una estructura o una arquitectura organizacional estresante, es decir, en la que efectivamente conviven muchos factores desequilibrantes que pues no había evidenciado al momento de entrar. Digamos, es una pregunta, sabes, que es difícil de contestarla, Gamaliel, y sí o sí necesita, por eso te digo, mucho acompañamiento. Por eso, por ejemplo, en una empresa en la donde no hay, empecemos, por ejemplo, un área de salud ocupacional o un profesional de la psicología o trabajo social que esté apoyando el tema de salud mental, por ejemplo, para un profesional de un área en el que no tenga ni idea o no haya entrenamiento ni siquiera en reconocer propios niveles de estrés, te digo, muy probablemente va a ser muy difícil darse cuenta de en qué momento normalizó un ambiente muy tóxico para sí mismo, ¿no? Digamos que ahí viene el tema, y nuevamente, ahí viene el tema de nuestra misión como profesionales de la salud, de la importancia de generar políticas muy formalizadas que sí o sí integran el factor de salud y bienestar mental en los colaboradores. O sea, es como darle herramientas a los profesionales, ¿sí? Que no están entrenados en salud mental para que empiecen a reflexionar sobre cómo reconocer precisamente tu pregunta, cómo empezar a reconocer a alguien que no es psicólogo o psiquiatra o trabajador social, que empieza a reconocer en qué momento normalizó un nivel súper tóxico de estrés, ¿no? Por ejemplo, tu pregunta. Eh, bueno, no sé, Rodrigo, tú me dirás, ¿tenemos más minuticos para preguntas? Ya estoy viendo varias más preguntas. Eh, Si le parece, podríamos responder una más, profesora, si una no más, nos sí, da el señor. tiempo. Ok, perfecto. Eh, Dice, a ver, se me fueron varias para arriba. Bueno, me gustó. Hola, Katia dice en el diagnóstico inicial, ¿también se debería hacer un diagnóstico al tipo de liderazgo de los líderes, gerentes, o se trata de su transformación por separado? Buenísima, me gusta tu pregunta. Es muy importante que en ese diagnóstico inicial, si vas a hacer un diseño de políticas work-life balance, puedas diagnosticar estilos de liderazgo, ¿sí? Porque también ahí ya de entrada tienes nuevamente data de el pronóstico que tendrás, es decir, ese se llama de la mentalidad de los líderes existentes en la empresa, ¿sí? Entonces ya tendrás, digamos, nuevamente un punto de entrada muy importante para entrar a hacer la transformación de creencias según corresponda. Entonces, a tu pregunta, sí, ese diagnóstico del estilo de liderazgo se debe hacer a la par de ese diagnóstico que estás haciendo, como les llamaba, de todas las variables demográficas y pues el mapeo de brechas generacionales para poder empezar a intervenir. Eh, bueno, no sé si por allí, Rodrigo, una última. Súper. Eh, Marcia, hola Marcia, ¿cómo está? Dice, ¿cuáles son las características de un diagnóstico? Uy, bueno, aquí se hace una pregunta. eh, Características importantísimas, sí o sí, Marcia, te diría para un diagnóstico organizacional. Independiente de si Es eres que más fan a lo mejor de, es descompuesto, weón, pero no quebrado. perdón, que alguien tiene por allí el micro prendidito. Bueno, perdón, Marcia, caracteriza un diagnóstico, sí o A lo sí. mejor es la wea. Características del diagnóstico. Variables demográficas a tener en cuenta, como lo hice hincapié en el seminario, nichos generacionales, estado civil, más que edades, porque mira que era interesante, el foco no está en la edad realmente, porque entonces entramos a hacer discriminación, ¿no? Sino es en brechas generacionales, que es más interesante.
hacemos es de grupos generacionales que ya tienen toda una caracterología, ¿no? Una arquitectura, incluso colectiva de pensamiento y de comportamientos. Entramos a diagnosticar estilos de liderazgo, como lo preguntaba aquí otra de nuestras participantes, Katia. Entramos a diagnosticar lo que yo llamo cuáles son los modelos que más se evidencian en ese diagnóstico de necesidades que estamos haciendo de los colaboradores, porque ese diagnóstico del modelo nos permite evidenciar incluso cosas tan, llamémoslo, cosas tan prácticas como si definitivamente en esta empresa sí vale la pena ofrecer clases de yoga o definitivamente hicimos clases de yoga están fuera de la estrategia de políticas Work-Life Balance en esta empresa. ¿Por qué? Porque hay toda una data que me evidencia que por caracterización de la cultura y de la población no las van a usar. Nadie va a ir nunca a yoga. No les gusta el yoga, no están interesados en yoga, el yoga no los relaja, etcétera, etcétera. Es decir, ¿ves? Es decir, lo importante aquí es, por eso te digo, es una vez entro a diagnosticar el modelo de percepción de equilibrio, casi que solamente diagnosticando me da el resultado de todas las estrategias que sí van a ser provechosas por ese grupo organizacional, ¿sí? Porque no me las estoy, uno, no me las estoy trayendo de modas de otras empresas, no me estoy trayendo las estrategias que me sirvieron en otros entornos, no estoy trayendo las estrategias que, viene a ser interesante, que el gerente quiere imponer, no, sino son las estrategias que sí o sí están cumpliendo a cabalidad las necesidades del grupo poblacional organizacional, ¿sí? Es diferente, o sea, es diferente la mirada. No sé si espero haber, Marcia, podido sintetizar a tu pregunta de cómo cuáles son las características, digamos, más relevantes en un diagnóstico organizacional. Bueno, Rodrigo, ahora sí creo que se me fue más el tiempo. Están muy, 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 muy interesantes todas las preguntas de los participantes. Les agradezco enormemente. eh, Porque sé que, como decimos, es nochecita, bueno, en unos países más que en otros, pero bueno, me agrada enormemente haber podido, digo, desde mi conocimiento y mi experiencia, haber podido inspirar y compartir, pues obviamente estrategias teórico-prácticos que no solamente tienen todo un aval científico, sino que también, pues, han tenido toda una validez y logros bastante interesantes en la praxis organizacional. Entonces, nuevamente les agradezco a todos, de verdad, pues estar aquí acompañándonos, digo, en esta noche de té virtual y de conocimiento por advocar por esas culturas que sanan, porque efectivamente sí tenemos como profesionales de la salud mental un reto enorme y más, como lo sabemos, con todas las variables tecnológicas que están incidiendo en esos entornos organizacionales nuestros, ¿no? Entonces, bueno, Muchas gracias, estimada. bueno, Un gran, Rodrigo, un grandísimo honor. Muchas gracias por todo lo que nos acaba de no, compartir. a ustedes por Adipa por esa invitación tan bella de poder compartir desde mi esquina de conocimiento, pues además también a tantos lugares y a tantas personas que como yo creo que tenemos ese objetivo magnánimo, ¿no? Nuestra vocación, promover culturas que sanan, culturas benéficas, funcionales, culturas abrazadoras, culturas que siempre son como un recipiente para hacer una contención de la seguridad psicológica, ¿no? Que eso es lo que queremos todos en esos entornos laborales que estamos incidiendo. Entonces, bueno, para todos, muy final feliz de noche y les agradezco muchísimo. Entonces, gracias, Rodrigo, nuevamente. Feliz de tenerla junto a Bueno, nosotros. ok, Rodrigo, te cuidas, se cuidan todos, muy amables. Gracias.